ahí en el ministerio. Un año antes de salir, Dios nos movió en nuestro espíritu para tomar una cobertura muy especial, porque Dios iba a hacer un cambio. Íbamos a salir del ministerio para regresar a esta área a trabajar. Y Dios organizó todo y programó todo, y tomamos la cobertura un año antes de salir de la iglesia Bethesda. Pastor Samuel Acosta, yo creo que la mayoría lo conocen a él, pues es nuestra cobertura primera. Y llegamos con una visión de levantar, formar una congregación, una iglesia, y efectivamente ya tenemos 3 años trabajando ahí. Ha sido todo un reto, ahí vamos. Dios ha sido bueno con nosotros y estamos muy contentos de mirar la mano de Dios todos los días. Entonces, pues le dije a los hermanos, vamos acá con los hermanos de la iglesia Tabernáculo de Fe a gozarnos, estamos muy cerca. Amén, ¿verdad, hermanos? Bueno, pronto nos van a pagar la visita, a lo mejor de regreso, pero hoy nos vamos a gozar aquí con ustedes y estamos muy, muy contentos. Están llevando una serie referente a la santidad y bueno, vamos a adaptarnos a esta serie. Y yo tengo algo para compartir aquí que el Señor pone en mi corazón, y así como están sentados, hermanos, vamos a tomar el tiempo para dar inicio a este momento. ¿Qué le parece si nos ponemos en las manos del Señor? Señor, una vez más te agradecemos la bendición de poder estar en tu casa, de poder reunirnos para aprender de ti, para adorarte y pasar un tiempo de comunión, Señor. El tiempo de usted, el Espíritu Santo, hable a nuestro corazón en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Estaba pensando acerca de la santidad, hermano, porque cada vez que en la Biblia encontramos a un hombre, una persona que se topaba con la santidad de Dios, ya no volvía a ser el mismo, ya no era igual. Y yo estaba recordando específicamente en el libro de Isaías, el capítulo 6, que dice más o menos así: en el año en que murió el rey Usías, miré yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice, sus faldas llenaban el templo. Ahora ojo con esto. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían sus rostros, y con 2 alas volaban. Uno de los significados cuando las alas están cubriendo los pies de los serafines, ¿verdad?, que están delante de la presencia del Señor, significa o representa la humildad y la sencillez con la que uno se tiene que acercar delante de la santidad que nuestro Dios representa. Cuando dice que cubría sus rostros, ¿verdad?, habla de la señal del respeto y la reverencia ante el ser majestuoso que está delante de ellos. Y cuando dice que con 2 alas volaban, sencillamente era para cumplir el oficio de ellos. Pero qué importante, porque dice, en el año en que murió el rey Usías. La historia del rey Usías comienza muy bien, por ahí más o menos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, comienza más o menos bien, porque dice que Usías fue rey a los 16 años, y en los primeros años dice que él persistió en buscar a Dios, y en ese tiempo que buscó a Dios, Dios le prosperó. Pero dice que cuando Dios le prosperó, su corazón se enalteció para su propia ruina, entrando al templo de Dios y ofreciendo lo que no tenía que ofrecer, que le correspondía a los sacerdotes, ¿verdad? Y ese día entra el rey Usías por la puerta, agarra el incensario, y entra uno de los sacerdotes con él, otros sacerdotes, y le dice: ¡Rey Usías! No te corresponde hacer eso. Y el rey Usías, dice la Biblia, que voltea. Dice que se llenó de enojo en contra de ellos. Pero en el momento que se llena de enojo, les brota lepra en la frente. Y poco a poco se empezó a llenar de lepra. Los sacerdotes inmediatamente se cubrieron,
sabían lo que Dios estaba haciendo. El juicio inmediato de Dios había venido sobre él. Y Usías dice: ¿qué está pasando? Finalmente él muere separado de su pueblo, separado de su gente, ¿verdad? Y es en esa visión que Isaías está teniendo: por un lado, un hombre faltando a la santidad de Dios, y por otro lado, Dios levantando a un hombre que está reconociendo la santidad de Dios. Oh, gloria a Dios. Yo quiero hablar de 3 aspectos de la santificación, y finalmente vamos a cerrar con el punto de la santidad, hermanos. 3 aspectos de la santificación. Y número 1, vamos a hablar de la santificación como obra de Cristo para perdón de pecados, justificación y salvación. Este aspecto de santificación vamos a estar mirando. El segundo punto, el segundo aspecto de la santificación tiene que ver con la santificación como un medio en que somos separados o apartados para un uso exclusivo por parte de Dios. Y un tercer aspecto de la santificación tiene que ver con la santificación en carácter de santidad, en la que uno se guarda o se debe guardar para el día de la redención. Vamos, hermano, partimos entonces. Ok, 3 aspectos de la santificación. Número 1, la santificación como obra de Cristo para perdón de pecados, justificación y salvación. Ok, la santificación, hermano, como obra de Cristo corresponde a un hecho pasado, ¿verdad? Cristo nos llamó, nos escogió y nos apartó para su propósito. Por ahí, primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 30 dice: mas por él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, este aspecto de santificación, hermano, corresponde efectivamente y únicamente al sacrificio de Cristo. Nosotros no tenemos nada, ¿verdad? En este primer aspecto de santificación, no tenemos nada que invertir o que poner de nuestra parte. Simple y sencillamente Cristo nos santifica con su muerte, ¿verdad? Y en esa manera nos justifica, es lo que dice Corintios, nos justifica y nos santifica y nos redime, o sea, nos compra. Ahora, qué interesante que este aspecto de la santificación es un estado firme que Dios hace por medio de Cristo de una vez y para siempre, hermano. De una vez y para siempre. Es decir, que Cristo nos justificó y nos santificó y nos redimió. Y esto queda sentado como un hecho firme, permanente. El sacrificio de Cristo, entonces, ¿verdad?, que nos santifica, no tiene límite, hermano. Es un sello permanente hasta el día de la redención. Entonces, el enemigo conoce esto, porque Cristo ha venido el día que usted recibió a Cristo como Señor de su vida, como el Salvador de su vida, y le declaró y le invitó a venir a ser el Rey, el amo de su corazón, de su vida, y vivir para Él. En ese día, hermano, usted, ¿verdad?, quedó sellado permanentemente hasta el día de la redención. Cristo lo santificó. Cristo lo santificó. Entonces, usted y yo tenemos un sello de propiedad. Nosotros le pertenecemos a Dios. Usted como pueblo, como iglesia, usted le pertenece a Dios. Cristo con su muerte nos santificó de una vez y para siempre. No tiene, ¿verdad?, caducidad. Dice por ahí Hebreos capítulo 10, versículo 10 y 14 en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues la voluntad de Dios fue que en el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos.
o nos santificara de una vez y para siempre. El versículo 14 dice de la siguiente manera: pues mediante esa única ofrenda, o sea, el sacrificio, Cristo perfeccionó para siempre a los que Él hizo santos. Entonces, qué interesante este aspecto de la santificación, que nosotros lo único que tuvimos que hacer, ¿sabe qué fue? Rendir nuestro corazón el día que Cristo nos invitó, ¿verdad?, a ser parte de Él. De ahí en adelante que quedamos sellados y plasmados con este aspecto de la santificación de una vez y para siempre. Ahora, estamos mirando la santificación como obra de Cristo, hermano. Y esta santificación, ¿verdad?, es la que nos presenta limpios delante del Padre todos los días, porque no hay una sola persona llamándose iglesia que no faltemos a Dios en algún aspecto, hermano. Todos en algún aspecto fallamos, pero Cristo en la santificación, ¿verdad?, nos ha marcado como sello de propiedad. Y aún en esas fallas, usted y yo, ¿verdad?, cuando Dios lo ve a usted, mira la sangre de Cristo o mira a Cristo en el corazón de usted, ¿verdad? Independientemente cuando usted ha faltado, es que mediante el arrepentimiento nosotros venimos inmediatamente a buscar nuevamente la reconciliación para con nuestro Dios. Ahora, en esa santificación Dios nos ve limpios. En esa santificación es que nosotros somos aceptos o aceptados delante del Padre. Por eso es que el enemigo trata en alguna forma, en alguna manera, él trata de, ¿verdad?, hacernos caer, hacernos pecar y en alguna forma romper o eliminar ese sello de propiedad. Pero Cristo nos ha hecho aceptos delante de Él por medio de su sangre. Ahora, aquí lo que corresponde a nosotros, hermano, es que cuando hemos faltado, cuando hemos fallado a Dios en alguna manera, lo que nos corresponde hacer, un primer paso de acción, es venir a Dios mediante un verdadero arrepentimiento. Y ese verdadero arrepentimiento borra la falta, ¿verdad? Y nuevamente, ¿verdad?, la santificación hace su trabajo permanente de mantenernos limpios delante de nuestro Padre. Qué hermoso es esto, hermano. Romanos 5:1, la traducción lenguaje actual, dice: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Ahora escuche, esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora nosotros vivimos en paz con Dios. Dios nos ha aceptado, ¿verdad? Y esto lo hizo posible Cristo por medio de su sacrificio. Él fue que lo hizo posible. Por eso ahora nosotros podemos tener paz. Qué hermoso es esto, hermano. Hijitos, dice por ahí en la carta, ¿verdad?, carta a Juan, dice: hijitos, si alguno de ustedes hubiera cometido pecado, le está hablando a la iglesia. Si alguno de ustedes hubiera cometido una falta, un pecado, dice, recuerden algo: abogado tenemos para con el Padre, el justo. Corramos a Él. Qué hermoso es esto, hermano. Él es el que nos ha justificado. Él es el que nos ha santificado. Por eso dice Romanos 5:1: Dios nos ha aceptado. Ahora confiamos en Él. Esto fue posible por medio del sacrificio de Cristo, y por medio de esa justificación es que ahora tenemos paz, o podemos vivir en paz con Dios. Antes de la justificación hay un pleito. Antes de la justificación el hombre está en pleito con Dios. Antes de la justificación, ¿verdad?, el hombre está en contienda. El pecado que mora en el hombre, del cual no se arrepiente y del cual desea vivir en él, lo mantiene en un pleito constante en contra de su hacedor. Pero después que acepta
el sacrificio de Cristo viene la paz y se forma la paz por medio del sacrificio, la santificación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es que gloria a Dios, hermano, por la santificación. Regálele un aplauso al Señor esta tarde por esa santificación tan hermosa con la cual nosotros hoy podemos tener paz. Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado conmigo. Si has fallado, si hemos fallado, busquemos la reconciliación mediante el arrepentimiento, porque ya tienes garantía que por medio del sacrificio has sido justificado y declarado santo delante del Padre. Qué bonito, qué hermoso. Ahora, ¿para qué nos santificó Dios, hermano? Dios nos santificó para hacernos limpios delante del Padre. Y de esta manera nos acepta, ¿verdad? Como dijimos de otra manera, el hombre está en contienda con Dios. Ahora, Cristo en el momento de la justificación o la santificación que ha hecho para con nosotros, Él perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros cuando están efectuados mediante el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Pero Cristo ya nos garantiza el perdón, hermanos. Cristo nos garantiza el perdón. Ahora, Pablo nos aconseja que no vamos a pecar voluntariamente sabiendo esto. Él nos aconseja que pecaremos pues para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces Cristo nos santifica, nos perdona, pero el deseo de Él es que usted y yo guardemos todos los días nuestro corazón en esa santificación que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, la iglesia no debemos abusar, hermano, nunca. No debemos abusar nunca de la gracia con la que Dios nos ha justificado y con la gracia con la cual Él nos ha santificado. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Entonces Cristo nos perdonó, hermanos. El consejo bíblico es correr, ¿verdad? Mediante el arrepentimiento, buscando ser abrazados por nuestro Dios. Fíjense bien lo que dice primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 3, la Reina Valera 1960, dice: pues la voluntad de Dios, por eso le decía que el deseo de Dios es que nos guardemos, conservemos nuestras vidas en la santificación con la cual Él nos ha abrazado. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La Nueva Traducción Viviente dice: la voluntad de Dios es que sean santos. O sea, que nos permanezcamos o que nos mantengamos santos. Y lo dice: aléjense de todo pecado sexual. En este caso es pecado sexual, pero aquí se le añade cualquier tipo de pecado, hermano. El deseo de Dios entonces es que nos mantengamos en la santificación con la cual Él nos ha declarado santos de una vez y para siempre. Este es el primer aspecto entonces, hermano, la santificación como obra de Cristo para el perdón de pecados, la justificación y sellarnos para la salvación. El segundo aspecto de la santificación, ¿verdad?, viene como un medio en que somos apartados o separados para el servicio de Dios, hermanos. Este aspecto de la santificación, en esta manera de separar algo o a alguien, ¿verdad?, ha sido desde la antigüedad aplicado por Dios, hermano. Usted en la Biblia va a encontrar, por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés que hiciera el tabernáculo, ¿verdad? Moisés hizo el tabernáculo y depositó ciertos utensilios que Dios le había dicho. Y de una vez que estuvo terminado el tabernáculo,
y que se formaron los utensilios al pie de la letra. Moisés había seguido la medida de las estacas, color de las cortinas, etcétera, dimensiones del tabernáculo. De una vez que fue terminado, dice que Dios vino y posó sobre aquel lugar, hermano, santificando el tabernáculo, santificando los utensilios que estaban ahí dentro, que se iban a utilizar o a usar para el servicio, ¿verdad?, del templo. Por eso yo no comparto el criterio de que la casa de Dios no cuenta mucho, sino que más bien el templo que somos nosotros, que es templo del Espíritu Santo. Yo comparto el criterio, ¿verdad?, que tanto uno es santo como tanto la casa de Dios merece el respeto, ¿verdad?, porque es un lugar santificado para un uso exclusivo. Qué interesante esto, hermano. Wow, qué hermoso. Ahora, de hecho, la palabra santificación significa apartado o separado, ¿verdad? Algo o alguien santificado tiene que ver con ser consagrado, purificado, separado y dedicado. Y usted y yo debemos saber algo. Dijimos en el primer aspecto, Cristo nos santifica como propiedad de Él. En las fallas que tengamos, Dios nos brinda la reconciliación por medio de la muerte de Cristo y seguimos manteniendo nuestra amistad con Él. Pero en este aspecto de santificación, usted debe de entender algo, hermano, que de una vez que Dios lo llamó, de una vez que Dios lo declaró santo, lo santificó, usted y yo debemos de entender que en medio de este deseo, en este sentir de Dios, el anhelo de nuestro Padre es que usted y yo seamos separados, tanto para guardarnos santos como para realizar una misión en esta tierra. Entonces la iglesia ha sido, ¿verdad?, separada del mundo, santificada, separada del mundo, y ha sido colocada en un lugar honorable para representar a aquel que lo santificó. Y en esta nueva posición que Dios lo pone a usted, le delega una tarea y una responsabilidad que usted y yo tenemos que realizar mientras estamos en vida en esta tierra. Entonces Dios lo ha señalado a usted, lo santificó, lo declaró santo, pero lo separó para que usted sea para un uso exclusivo. Entonces cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros tenemos por parte de Dios, en el deseo de Él, Él quiere que nosotros sirvamos para Él. Dios delegó dones, Dios delegó, ¿verdad?, los talentos, las habilidades, y Dios ha depositado cierta gracia en cada uno para la tarea que tenemos que realizar en esta tierra. Por eso es que la iglesia necesita músicos, la iglesia necesita maestros de niños, la iglesia necesita ministerio de evangelismo, no lo sé, diferentes tareas que la iglesia podemos realizar. Yo me gocé con la hermana cuando llegamos, con la hermana que estaba ministrando la oración. Hermano, no hay edad para servir a Dios. Mientras usted tenga vida, usted puede ser efectivo en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Por eso sea sensible al Señor. Sea sensible a Dios y dígale: Señor, tú me has declarado santo y me has separado para un uso exclusivo. Pregúntele a Dios, hermano. Dígale a Él: ¿qué es lo que tengo que hacer? Póngase a la disposición de sus pastores. Póngase a la disposición
disposición de ellos. Y mediante al orden, ¿verdad?, que requiere la iglesia, su momento llegará, hermano. Su tiempo llegará. Pero todos podemos servir en alguna manera. Todos, hermanos. Entonces este aspecto de santificación tiene que ver con separar algo o a alguien para un uso exclusivo, hermanos. Por eso le decía que junto con la salvación viene el deseo de Dios de usar nuestras vidas para Él. Fíjese bien lo que dice Jeremías 1:5, la Reina Valera 1960, dice: antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes de que tú nacieras, te santifiqué. O sea, te aparté, ¿sí? Te escogí, te aparté, te separé, dice. Y te nombré profeta de las naciones. Entonces, este es uno de las porciones bíblicas que me bendice y me llena tanto, porque a veces se nos olvida a nosotros que hemos sido separados para un uso exclusivo de Dios. Jeremías desde el vientre de su madre fue seleccionado. Todavía no nacía y estaba siendo concebido en el vientre de su mamá, y Dios ya lo había visto, ya lo había señalado. Solamente esperaba el momento cuando él naciera. Él nació, desarrolló, creció, pero parece ser que en el camino, en la trayectoria de su vida, en los años de su vida, a él parece ser que se le empezó a olvidar, o como que tenía muy en poco lo que Dios había planeado sobre él. Y es que Dios viene otra vez nuevamente y le dice: Jeremías, quiero que recuerdes algo. Antes de que te formara en el vientre, yo ya te conocía. Ya te conocía. Y antes de que tú nacieras, yo te había santificado, ya estabas santificado. O sea, yo ya te había separado, te había apartado. ¿Para qué? Para que fueras profeta de las naciones. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es esto: Jeremías, que no se te olvide, tienes vida porque tienes una tarea que realizar en esta tierra. Mira, hermano, a veces no tenemos idea de lo que Dios ha hecho para que tú y yo estemos vivos ahorita. No tenemos idea, ¿verdad? Posiblemente yo no te conozco, pero posiblemente algunos de ustedes tuvieron que atravesar alguna enfermedad, una situación donde su vida estuvo al peligro de la muerte, pero Dios los conservó, Dios los guardó. Pues ahora Dios te dice: yo te separé desde que estabas en el vientre de tu madre para un uso exclusivo. Tienes una tarea que realizar mientras tengas vida en esta tierra. Este aspecto de santificación, entonces, hermano, tiene que ver con separar. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 12, la Reina Valera 1960 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En otras palabras, me tuvo por fiel apartándome y santificándome para el ministerio. La Nueva Traducción Viviente dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me santificó y me designó para su servicio. Qué hermoso, hermano. ¿Le alegra esto? ¿Le alegra saber que Dios lo separa? Primero lo hace santo como propiedad de Él, lo sella como una propiedad de Él hasta el día de la redención, ¿verdad? Dios lo sella y un sello de propiedad. Hay testimonios de cuando hay ritos satánicos. Se dice que cuando van a los cementerios, la persona, ¿verdad?, el mentor de ellos, que los está induciendo en ese camino, les dice: cuando vayan al cementerio, cuídense de no tocar una, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Una tumba donde esté un cristiano, alguien que haya sido cristiano.
Porque hay un sello de propiedad ahí, hermanos. Somos de Dios. Es que bonito que Dios los separa y lo pone. Dice Pablo, le doy gracias a Dios porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Entonces cada uno de los que servimos en algún aspecto del ministerio, hermano, siéntase privilegiado y dé siempre lo mejor de usted. Porque se trata de Él. Se trata de aquel que lo selló como propiedad. Se trata de aquel que lo separó. No fue su pastor, hermano. Su pastor miró cualidades, pero en base a la oración es que Él toma la decisión para que usted pueda tocar un instrumento, dirigir, orar, para que usted pueda realizar. Pero realmente detrás de todo esto hay una mover del Espíritu Santo por parte de Dios, quien es quien mueve en el corazón. Y finalmente dice Pablo, fue Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Siéntase privilegiado. La persona que está a cargo de un ministerio, no se queje, hermano. Ya se cerró el mundo. No se queje. Sirva a Dios de corazón. Vamos a dar lo mejor de nosotros para el Señor. Levítico 27, la Nueva Traducción Viviente dice: así que consagren su vida para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Consagren su vida. La palabra consagración es la misma para santificación. Santifiquen o manténganse en esa santificación, ¿verdad? En su vida, porque nuestro Dios es santo. Entonces, hermanos, Dios nos ha separado para su servicio y Dios nos ha consagrado para Él. Dios nos llamó y en ese llamamiento nos santifica y nos manda, ¿verdad?, que nos mantengamos separados y dedicados para su servicio. Este aspecto de santificación, cuando uno guarda su corazón, no sé si la hermanita que estaba dando música, este aspecto de santificación, ¿verdad?, que está puesta o hecha para el ministerio, en la separación que Dios ha hecho, es una santificación, escuche, que nos favorece, hermano. Si usted sirve y si está en un ministerio, o si quiere una vida victoriosa cristiana, si usted quiere ser un cristiano victorioso, un cristiano que siempre está con el corazón al nivel de Dios, con la vida espiritual al nivel de Dios, si usted quiere ser un cristiano así, le favorece santificarse todos los días, hermano. ¿Sabe qué hacían los sacerdotes cuando llegaban al tabernáculo o al templo? Cuando llegaban al templo, estaba en los atrios el lavacro. Después del sacrificio, ¿verdad?, ellos lavaban sus manos y se purificaban antes, ¿verdad?, listos para ofrecer la ofrenda. Entonces, si yo como pastor, o usted como mujer o líder, o simple y sencillamente como un cristiano, usted anhela una vida cristiana victoriosa, nos conviene mantenernos en esta separación que Dios ha hecho mediante la santificación. Por eso es que todos los días usted y yo tenemos que venir delante de Dios. Señor, aquí está mi corazón. Yo necesito ser perdonado, yo necesito tu ayuda, y yo necesito, Señor, guardar mi corazón. Dame la fuerza para no pecar, dame la fuerza para no ver lo malo, dame la fuerza para cerrar mi oído a lo malo. Guarda mis pies, guarda mis manos de lo malo. Cuando uno se santifica de esta manera, las victorias y las batallas, escuche, las batallas serán mucho más llevaderas, hermano. Las victorias serán casi seguras, serán seguras. Nos favorece, hermano, que usted y yo nos mantengamos en la santificación. Josué 3:5, Reina Valera,
dice, y Josué le dijo al pueblo: santifíquense, porque Dios hará mañana maravillas entre nosotros. Y van a salir a pelear, y van a salir a la guerra. Pero antes de salir a la guerra y antes de salir a pelear, Josué les dijo: santifíquense, santifíquense, porque Dios hará mañana maravillas entre ustedes. Una vida victoriosa está acentuada en base a la santificación de nuestro corazón. Una vida que ha descuidado la santificación y la santidad de Dios es una vida que va a estar siempre complicada, hermano. Por eso nos favorece santificar nuestra vida, nuestro corazón todos los días. Oh, qué hermoso. Dios nos motiva entonces a santificarnos y a mantenernos separados para Él, hermano, para que nuestras batallas, nuestras victorias sean seguras. 3 aspectos de la santificación entonces. Número 1, la santificación como obra de Cristo cuando Él nos perdona y nos declara santos. Número 2, cuando Él nos aparta, Dios nos aparta mediante la santificación para un uso exclusivo que usted tiene que realizar en esta tierra. Y número 3, hermano, la santificación en la que uno se guarda para el día de la redención, para el día de la redención. Este aspecto de santificación es en carácter de santidad, hermano. Es en carácter de santidad. Ahora escuche, santificación tiene que ver con un proceso en la que uno constantemente, todos los días, tiene que venir delante de Dios para ser santificado, para ser santificado. Yo el día de ayer fallé, hoy fallé, mañana voy a fallar. Usted, ¿verdad? Mientras estamos en esta carne, en alguna manera, pero nos corresponde todos los días, ¿verdad?, santificarnos en ese proceso. La santificación es un proceso, pero el ser declarados santos es un estado donde Dios nos declara santos de una vez y para siempre. No es que Dios me declaró santo y yo voy a hacer lo que yo quiera, porque de todas maneras Dios ya me declaró santo allá. No, Dios me declaró santo, pero mediante la santificación es que hasta el día de la redención, todos los días yo tengo que venir delante de Dios en una dependencia total para que mi corazón sea constantemente renovado en Él. Renovado en Él, hermano. Hay gente que tiene que ser renovada, hermano, porque hay gente que ya olvidó lo que Dios hizo por él o por ella en aquel lugar. Y en el proceso donde Dios dice santifícate, santifícate todos los días, es donde uno se pierde. Y aquí esto nos lleva a una dependencia de venir a Dios todos los días para estar en una reconciliación con Él. Primera de Pedro 1:16 dice: escrito está, sean santos porque yo soy santo. Ahora, ¿por qué me guardo yo del pecado, hermano? ¿Por qué me guardo? ¿Por qué se guarda usted del pecado? ¿Sabe por qué nos guardamos del pecado? Porque Dios allá me declaró santo. Usted seguirá siendo tentado, hermano. Seguiremos siendo tentados. Pero Dios dice: sé santo. Recuerda, sé santo. Ahora, yo no me guardo del pecado, o no nos guardamos del pecado para ser más santos. Nos guardamos del pecado para conservar la santidad con la que Él nos selló. Por eso es que en medio de las tentaciones que usted y yo tenemos, a veces tenemos que voltear hacia lo que Dios hizo por nosotros y recordar
lo que Dios hizo por nosotros. Oh, te adoramos. Que nunca se te olvide, hermano. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque Él es fuerte y celoso. Se nos hace tan fácil, o la gente a veces le es tan fácil renunciar a las cosas. Veces no pasa nada, al rato vuelvo, al rato regreso, hombre. Con voz de trueno Dios le decía a su pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque tu Dios es santo, celoso y temible, y es fuego consumidor. Por eso le decía: guárdate. Nosotros no nos guardamos, ¿verdad? Nos guardamos de los bailes, nos guardamos de la droga, nos guardamos de tomar, de la inmoralidad, nos guardamos de tantas cosas. ¿Por qué nos guardamos? No para ser más santos, nos guardamos para conservar la santidad con la que Él nos ha declarado santos. Y esta santidad nos lleva, hermano, ¿verdad?, a estar bien para el día de la redención. O esta santidad nos encamina para que el día que Cristo venga se cumpla la escritura que dice: una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Fíjense bien lo que dice Apocalipsis 22:11. Porque aquí nos motiva, hermanos, a mantenernos en este estado de santidad con la que Dios nos ha declarado santos mediante la santificación. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, lo que hizo Dios acá, santifíquese más todavía. Wow. Queremos ser santos y permanecer santos, Señor, mediante la santificación con la cual nos has declarado puros para el día de la redención, al día de tu venida, Señor. Sí, Señor. Somos llamados a ser santos, hermanos. Esta misma porción de Apocalipsis 22:11, la nueva traducción viviente, dice: deja que el malo siga haciendo lo malo. Déjalo. Deja que el vil siga siendo vil. Pero deja que el justo siga llevando una vida justa. Y deja que el santo permanezca santo todavía. Entonces el deseo de Dios, hermano, Iglesia Tabernáculo de Fe y Cielos Abiertos, el deseo de Dios es que nosotros permanezcamos en el estado de santidad, como aquella ocasión cuando Él vino a nuestro corazón. ¿Recuerdas cuando sentiste el perdón por primera vez? Yo recuerdo cuando sentí su perdón. Nunca en mi vida me había sentido perdonado ni aceptado por alguien, pero ese día Cristo me santificó, me perdonó y me declaró santo. Ha sido una guerra todos estos años, porque el diablo ha luchado para jalarme atrás, hermano, mayormente los primeros años. Pero yo lloraba y le decía a Dios: no. Nadie me ha amado como tú, Señor. Volver para atrás y yo recordaba mi vida pasada y decía: no tiene sentido. Yo le decía: Señor, si tú sabes que un día de regresar atrás, mejor llévame contigo. ¿Recuerdas aquel
aquella ocasión cuando sentiste el toque de Dios y Dios te perdonó, es el mismo que está tan vigente como hasta el día de ahora, hermano. Por eso, iglesia, tabernáculo de fe, iglesia, cielos abiertos, esta tarde Dios te dice: yo te declaré santo, pero mantente santo. Santifícate más todavía. Primera de Pedro 1:15, la Reina Valera dice: así como aquel que los llamó es santo, seamos santos también nosotros en toda nuestra manera de vivir. Primera de Tesalonicenses 5:23, la Reina Valera dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Te adoramos, Señor. Entonces Dios me declara santo, Dios me aparta para un uso exclusivo, pero Dios me dice: santifícate todos los días hasta el día de la redención, hasta el día que yo venga otra vez. Estamos viviendo momentos tan difíciles y tan cruciales para la iglesia. Mateo 24 dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Mateo 24 dice que por causa de las presiones del mundo, del pecado y del diablo y todo lo que va a estar sucediendo, dice, muchos tropezarán, entonces se van a regresar atrás al mundo. Pero Cristo esta noche te dice: yo te declaré santo, te aparté para un uso exclusivo y quiero que te santifiquen más todavía. No tiene límite nuestra santificación. Yo quiero más. Yo necesito estar más cerca de Él todos los días. Necesitas encaminar todos los días a tus hijos a la santificación que Dios quiere. Necesitas llevar tu matrimonio, tu relación, tu hogar en los pasos de santificación que Dios quiere. Él te ha declarado santo allá. Él ya te declaró santo, y ese estado de santidad lo quiere llevar hasta el día de la redención. Dios no quiere que a medio camino renuncies. Dios no quiere que a medio camino te mueras. Dios no quiere que a medio camino pierdas. Dios quiere que de una vez que te declaró santo, llegues hasta el día de la redención con Él. Por eso dice: todo nuestro ser, hermano, espíritu, una vida espiritual, el alma, las emociones, lo que vemos, lo que entra, lo que retenemos, lo que hablamos, nuestro comportamiento, nuestra actitud, espíritu, alma y cuerpo, nuestro cuerpo físico. Dios cela tanto tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Dios lo cela hasta el día de la redención. Oh, iglesia, tabernáculo de fe y cielos abiertos, lo que Dios ha hecho en ese estado de santidad tuvo un precio, fue la sangre de Cristo. No vamos a votar como si nada la sangre de Cristo, que nos ha declarado santos delante del Padre. Ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús, para los que se santifican y no andan conforme la carne. Por eso el diablo ve y observa, y él entiende cuando uno de nosotros se mantiene en la santidad. Los serafines, ¿verdad?, en aquella visión de Isaías entendían muy bien el cuadro. Por eso
con 2 alas cubrían sus pies, con 2 alas cubrían sus rostros. El día que Moisés se acercó en aquella zarza ardiendo, Dios le dijo desde la zarza a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque este lugar es un lugar santo. Yo estoy aquí, Moisés. No tengas en poco que yo estoy aquí. No tengas en poco, hermano, que Dios ha iniciado una obra nueva en tu matrimonio. No tengas en poco que Dios ha iniciado algo en la vida de tus hijos. No tengas en poco la iglesia donde se adora a Dios. No tengas en poco la vida cristiana que profesas, porque Dios te ha declarado santo. Te alabamos, Señor Jesús. Amado